Hola, los saludo cordialmente y les doy la bienvenida a esta nueva cápsula en donde trabajaremos la importancia de producir textos de interpretación. Esta cápsula es realizada para apoyar la producción de textos, una de las habilidades que siempre estamos trabajando en nuestra asignatura, no solamente en tercer año medio, sino que a través de todos los niveles de enseñanza media. ¿Cómo estás? Antes de comenzar, les envío un abrazo virtual a ustedes, mis estudiantes. Te sugiero que realices actividades que te permitan distraer tu mente. Puede ser cantar, leer, escuchar tu música favorita, dibujar, ver documentales o películas, etc. Lo que a ti se te ocurra. Es bueno alejarnos un poco de la realidad, ya que las noticias últimamente contribuyen a bajarnos el ánimo y eso no es bueno para nadie. Sé que estamos en un momento difícil. La incertidumbre de la pandemia nos vuelve a veces un poco pesimistas, pero siempre es bueno tratar de ver las cosas positivamente. Haz el intento. ¿Cuál es el objetivo de esta cápsula? Reforzar la importancia de la producción de textos de interpretación. ¿Por qué vamos a trabajar este objetivo? Recordemos un poco lo que es la producción de textos. ¿Qué significa? Es toda manifestación verbal completa que se produce con una intención comunicativa. Desde esta perspectiva tenemos las conversaciones formales o informales, las redacciones de diversa índole y finalidad, los poemas, las noticias, un informe. ¿Qué quiere decir esta definición? Producir textos no significa exactamente escribir, puede ser también hablar. Cuando escuchamos producción de textos, inmediatamente nos imaginamos que se trata de redactar algo, pero a veces dialogar, conversar entre nosotros, también es una forma de producción. Aquí dice que es una manifestación verbal que se produce con una intención comunicativa. Todos nuestros textos, ya sean orales o escritos, tienen una intención comunicativa. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen una finalidad específica. Por ejemplo, informar, entretener, opinar, criticar, etc. Tenemos también temáticas que pueden ser formales o informales. Un diálogo entre amigos es una producción de textos, como también un discurso para una candidatura presidencial. Una noticia, un informe, un ensayo, un poema, una canción. Cualquier manifestación verbal es una producción de textos. Por ejemplo, una disertación también es una producción de textos, solamente que cambia el medio por el cual se hace efectivo. Sería el medio oral. Pero si yo escribo mi opinión, estoy produciendo un texto de forma escrita. Una vez que recordamos este concepto de la producción de textos, que yo me imagino que se les viene a la mente, porque a través de toda la enseñanza media se trabaja, podemos pasar a este punto que es muy importante. No es lo mismo leer que interpretar. Cuando hablamos de interpretar, ¿qué cosas se les vienen a la mente? No es lo mismo leer y reproducir un texto que interpretar su significado, darle sentido y relacionar lo leído con conocimientos previos. Recordemos que un conocimiento previo es lo que yo sé acerca de un tema. Es el lector el que interpreta el significado, pero la interpretación es diferente según la formación, los conocimientos previos, el propósito o el momento vital en el que leemos un texto. Por ejemplo, si yo leo un texto acerca de ciencias, en donde se habla de un lugar específico, en una región de Chile, por ejemplo, en donde existe un clima lluvioso, no estoy situada en ese contexto. Yo como ciudadana de una región de clima desértico, no voy a poseer el mismo conocimiento previo que una persona que habite en un clima lluvioso o en el momento vital en el que leemos un texto. Este es un ejemplo clarísimo. ¿Has leído alguna vez el libro El Principito? Es un libro muy hermoso, pero tiene mucha interpretación. No es lo mismo que lo lea un niño de quinto básico a que lo leas tú en tercero medio. Le vas a dar otra interpretación, porque está llena de metáforas y llena de símbolos que tú debes interpretar según tu realidad.
La comprensión es un proceso interactivo gracias a la interacción entre texto y conocimiento previo. Yo al momento de realizar esta lectura, la que sea de un texto cualquiera, interactúo entre lo que yo sé con lo que el texto me entrega. Por lo tanto, ahí se produce una unión, una interacción en donde yo debo mezclar ambas cosas y le voy dando un significado personal. Hay diferentes niveles de comprensión de un texto. ¿Qué quiere decir esto? A veces la comprensión es más básica, otras veces debo ocupar habilidades un poco más complejas. Aplicamos diferentes estrategias, procesos de lectura a la hora de comprender un texto. No todas las personas leemos de la misma forma. Hay personas que tienen, por ejemplo, estrategias de subrayado, otras de destacar. Otras personas extraen ideas importantes a medida que van leyendo. El contexto importa tanto a nivel sociocultural como al tener en cuenta la formación académica. Aquí vamos mucho a lo que nosotros sabemos, a lo que hemos estudiado. Si, por ejemplo, nos ponemos a leer un texto científico o un ensayo de algún tema muy complejo, no vamos a tener el mismo conocimiento que la persona que lo está estudiando. A través de nuestro proceso académico vamos a ir leyendo textos de distintas complejidades y el contexto en el que nosotros nos encontramos culturalmente también influye. No es lo mismo leer una noticia en un periódico a leer, por ejemplo, un texto de la bolsa, de los niveles de cómo va subiendo y van bajando las acciones, el dinero y todo eso. Son distintas complejidades y son distintos ámbitos socioculturales. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todos estos factores a la hora de entender que no es lo mismo leer que interpretar. Lo que sí podemos extraer de todos estos puntos es que hay que tener mucha delicadeza al momento de leer algo. Y también debo dejar que lo que yo sé, lo que yo conozco del texto o lo que yo conozco de conocimiento previo, también influya en lo que estoy leyendo. ¿Por qué es importante producir interpretaciones? Esto es el centro de nuestro objetivo de la cápsula. Ustedes me dirán, profesora, ¿pero qué tiene de importante? ¿Por qué es tan importante que yo realice una interpretación? ¿Por qué debo hacerlo? Para expresar nuestras ideas de forma creativa. Yo les puedo decir, chicos, vamos a realizar una interpretación, pero no de forma escrita, sino que de forma hablada, de forma oral. Algunos quizás se verán más complicados, otros dirán, profesora, yo lo hago de mejor forma escribiendo. La idea es que ustedes se dejen llevar por lo que ustedes piensan, lo que ustedes entendieron de un texto y pueden expresar sus ideas de forma creativa. Para plasmar nuestra visión de mundo, recordemos este concepto, todos poseemos una visión particular de la realidad. Por lo tanto, una interpretación va a ser distinta a la otra. Todos quizás podemos leer el mismo texto, pero no todos lo vamos a ver ni lo vamos a asimilar de la misma forma. Por lo tanto, interpretar un texto sirve para plasmar mi visión de mundo y además la puedo compartir con los otros. Para profundizar el contenido del texto y así comprenderlo mejor. Muchas veces el hecho de leer básicamente un texto y de entenderlo, de digerirlo, de yo aplicar mis conocimientos previos junto con la lectura, profundizo un contenido y lo entiendo mejor. Puede ser porque a lo mejor busco más información, busco algún artículo relacionado o busco alguna noticia, algún video en donde aparezca esto. Les recomiendo mucho eso, chicos, que si algo les llama la atención, un texto en específico, busquen alguna entrevista, algún documental, algún video que esté relacionado con eso y será muchísimo mejor complementado de lo que pueden extraer de una simple lectura. Para abarcar aspectos que durante la lectura nos produjo interés. Hay un fragmento o a lo mejor hay una frase, hay alguna oración, una palabra también puede ser que me haya producido interés al momento de leerlo. Y yo voy a buscar más información y puedo tomar esa pequeña parte para explayarme y hablar acerca de eso, para otorgarle un sentido distinto al texto original. ¿Qué quiere decir esto? Que yo con mis propias palabras puedo dar otra mirada, puedo darle otra vuelta al tema y quizás puedo irme hacia otras aristas, hacia otra parte del texto
y le doy un sentido distinto al que posee originalmente. Sin salirme de la temática, claro, pero puedo tomar algún detalle, algo que a mí me haya captado la atención y le puedo dar otro sentido. Hazlo tú. En esta sección incluí un poema. No sé si ustedes conocen al famoso chileno Nicanor Parra, que falleció hace un par de años. Él murió con más de 100 años de edad y escribió este poema, uno de los tantos poemas, el llamado Antipoeta. Nicanor Parra escribió el poema Último Brindis. Los invito a que leamos este poema. Le voy a realizar yo una lectura, pero también los insto a que ustedes lo lean tranquilamente en la comodidad de sus casas. Lo queramos o no, solo tenemos tres alternativas: el ayer, el presente y el mañana. Y ni siquiera tres, porque como dice el filósofo, el ayer es ayer, nos pertenece solo en el recuerdo. A la rosa que ya se deshojó no se le puede sacar otro pétalo. Las cartas por jugar son solamente dos: el presente y el día de mañana. Y ni siquiera dos, porque es un hecho bien establecido que el presente no existe, sino en la medida en que se hace pasado y ya pasó, como la juventud. En resumidas cuentas, solo nos va quedando el mañana. Yo levanto mi copa por ese día que no llega nunca, pero que es lo único de lo que realmente disponemos. ¿Qué les parece este poema? A mí me gusta bastante. Luego de leer el poema, realiza una pequeña interpretación de 15 líneas. Aquí vamos a poner en práctica la producción de interpretación. Guíate por las siguientes preguntas para armar tus ideas. Ojo, estas preguntas no tienen que responderlas uno por uno. Estas preguntas, como dice ahí, son para guiar la organización de tus ideas. Si alguien no sabe cómo comenzar, por ejemplo, una interpretación, se puede guiar por estas preguntas. ¿Qué entendiste del poema? Y tú puedes empezar a producir. Lo que entendí de este poema fue bla, 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 y realizo mi interpretación. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Pueden seleccionar un fragmento o un par de palabras o alguna idea que haya estado escrita ahí y que ustedes plasmen su interpretación. ¿Qué opinas del texto leído? Tengamos cuidado a la hora de interiorizar el concepto de interpretación. Interpretar no quiere decir que ustedes hagan un resumen del poema. Lo que yo quiero saber es qué impresión generó en ustedes el poema, qué entendieron por ese poema y qué les llamó la atención. También una opinión. Por eso, chicos, les puse esas tres preguntas que les van a servir de guía para armar tus ideas. Reitero, no se deben responder, son solamente para la organización de las ideas. ¿Y por qué es importante organizar las ideas? Para que así no nos confundamos y nuestro texto quede bien cohesionado, quede ordenado y que las ideas vayan secuencialmente y podamos armar párrafos con información coherente en donde no nos contradigamos y en donde repitamos a cada rato lo mismo. Para finalizar, no olvides enviar tus respuestas al siguiente mail: depto.lengua.jjlb@gmail.com, indicando tu nombre, curso y el nombre de la profesora, en este caso Alejandra Cortés, quien les habla. Recuerden mencionar esta información, ya que muchos compañeros de ustedes envían trabajos y así no se confundirán. Cuídate mucho y éxito en tu actividad.